Por supuesto. En la Argentina es del todo conocido cuál es la situación del langostino en el Golfo de San Jorge, y no porque sea un hecho popular entre funcionarios públicos o gente del sector en general, como pueden ser los empresarios o hasta los mismos marineros, sino porque el propio INIDEP hace muchísimos años investiga a lo largo y a lo ancho del Golfo la situación de la pesquería de langostino, y hace muchísimo tiempo nos viene mencionando que el Golfo es un lugar de crianza, es un lugar de reproducción, es un lugar de crecimiento del langostino, y en consecuencia todos sabemos, y bien que lo sabemos, que el langostino está repleto de langostino bebé. El langostino es el lugar donde, el Golfo es el lugar donde el langostino se reproduce, donde crece, y entonces lo que uno encuentra en el Golfo es langostino L4, L5, L6, langostino bebé. Cuidar el Golfo implicó, desde hace muchos años, cuidar el langostino ¿para qué? Para el bien de todos, para el bien de quienes trabajan arriba de un barco pesquero, para el bien de las empresas pesqueras y para el bien de las localidades pesqueras. ¿Por qué? Porque pescar langostino en el Golfo implica descartar una inmensa cantidad de langostino bebé para capturar una porción muy pequeña y residual de langostino adulto, que es el que tiene valor comercial. Por eso, cuando se pescaba en el Golfo de San Jorge, la Argentina capturaba entre 30 y 40 mil toneladas al año, evidentemente Chubut y Santa Cruz, y cuando se dejó de pescar en el Golfo de San Jorge y se permitió que ese langostino bebé se transformara en un langostino adulto y en consecuencia ese langostino llenara así ya de forma eficiente bodegas, pasamos a pesquerías que tenemos hoy de valores que superan las 200.000 toneladas. Es decir, Argentina creció de 30 a 40.000 toneladas a pesquerías de entre 200 y 250.000 toneladas. Carlos, transformándose en la principal pesquería de langostino salvaje del planeta. Sí. Si fue exitoso ese proceso, bueno, los números hablan por sí mismos. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Regresar al pasado, cambiar. Porque cambiar el esquema de la pesquería actual significa ponerle una bomba a un sistema de producción que ha funcionado muy bien en la pesca argentina y que ha tenido el reconocimiento hasta de la FAO. Perdóname, me iba a hacer una pregunta. Sí, ¿vos crees que todo eso Vidal no lo sabe y que en realidad usa este mecanismo de la prospección y la divide en 3 etapas como para presionar al Consejo Federal Pesquero por más cuota social de langostino? Que es la herramienta que... Yo te lo voy a contestar al revés. Si Vidal no lo sabía, ahora lo sabe. Porque si hubo algo bueno en la prospección del langostino, es que si alguien podía decir, yo no sabía de esto, ahora lo sabe. Las fotos hablan por sí mismo. Las primeras conclusiones que aparentemente va sacando Santa Cruz también hablan por sí mismo en el mismo sentido. Es decir, lo que el INIDEP nos viene diciendo, lo que las empresas nos vienen diciendo, lo que los embarcados nos vienen diciendo hace añares, si no se sabía a la fecha, bueno, pues ahora se tiene que saber, porque las imágenes hablan por sí mismos. ¿Qué se pescó? Langostino bebé. ¿Y con qué acompañamiento? Con merluza. Es decir, si se quiere ir a pescar langostino al Golfo, ¿qué se van a traer? Bueno, lo que acaban de ver, langostino bebé en enorme proporción y merluza bycatch. Entonces, si uno pretende sostener una pesquería de langostino del Golfo, ¿con qué se va a encontrar en consecuencia? Con que la flota va a descartar una enorme cantidad de langostino bebé, como pasaba antes, y va a descartar una enorme cantidad de merluza en un lugar en el que la merluza también se reproduce y también crece. Entonces el impacto desde lo ambiental y desde lo productivo, porque es una época en la que parece que queda mal hablar de lo ambiental, pero si no queremos hablar de lo ambiental, hablemos del impacto productivo, porque si nosotros no tenemos una pesca sustentable, tampoco tenemos una producción sustentable a mediano y largo plazo. No, está claro, pero yo no creo que Vidal quiera seguir pescando langostino en el Golfo. Utiliza este mecanismo como para recibir más cuota social del langostino de nación. Está bien, te entiendo perfectamente, entiendo qué es lo que puede estar ocurriendo. Lo que digo es, acaban de hacer una prospección que le hicieron ellos, no la hizo nadie más que no sean ellos, no participó el INIDEP, no hubo ningún tipo de articulación con el Consejo Federal Pesquero, más que darle la noticia. Sí, de informarlo. Bueno, y esa prospección se hizo y ahora quedó evidenciado lo que te acabo de comentar. Digamos, si todavía no estaba claro, porque no se conocía el sector, porque no se conocía el Golfo, porque no se conocían
innumerables cantidades de informes del INIDEP, innumerable cantidad de actas del Consejo Federal Pesquero que lo destacan. Si todo eso se desconocía porque no se conocía al sector, bueno, entonces ahora lo conocen porque acaban de hacer la prospección. Ya no hay una excusa. Yo te quiero decir honestamente que a mí me causó, no te digo felicidad, pero sí me pareció una instancia en la que esto iba a quedar del todo evidenciado. Quieren hacer una prospección y consideran que de esa forma van a presionar, bueno, hazla, porque al revés, no tienen cómo presionar, porque la prospección iba a mostrar lo que mostró, lo que el INIDEP hace muchos años nos dice, lo que la experiencia hace muchos años nos permite conocer, que es que el langostino es un lugar donde hay langostino bebé, langostino juvenil y mucha merluza. Por eso, insisto, no quiero repetir ni aburrir, cuando el langostino en el Golfo, en Santa Cruz se descargaba mucho menos que lo que se descargó después, porque el volumen global de la pesquería era de entre 30 y 40 mil toneladas, y eso se repartía principalmente entre Chubut y Santa Cruz, porque el Golfo lo comparten dos jurisdicciones. Entonces, cuando Santa Cruz pescaba en el Golfo, o mejor dicho, cuando permitía la pesca de langostino en el Golfo, las empresas capturaban menos langostino comercializable, capturaba mucho, pero descartaba muchísimo. Entonces, langostino comercializable se descargaba en torno a valores de entre 30 y 40 mil toneladas, y ahora cualquier año, aún malo, para cualquiera de esas dos jurisdicciones, representa toneladas por arriba de ese umbral. Entonces, ¿cuál es la presión? La presión no es ninguna. Para quien quiera analizar esto, no hay ninguna presión efectiva. Está bien, pero López Cazorla se muestra permeable. Bueno, pero está bien, pero a ver, vamos por partes. López Cazorla, esto que yo acabo de decir, también lo tiene que conocer. Sí, imaginamos que sí. Si López Cazorla accede al pedido de Santa Cruz, lo hará porque quiere, no porque desconozca esto que yo acabo de decir. Entonces se verá qué hace López Cazorla en el futuro, y en todo caso que se desnude la realidad que se discute, porque Santa Cruz, insisto, descarga hoy más langostino que el que descargaba cuando se capturaba en el Golfo. Entonces, abrir el Golfo para obtener más producción es en realidad abrir el Golfo para tener menos producción. ¿Se entiende? Sí, hoy en la nota Julián de Revista Puerto marca que el año pasado, primer año de gestión Vidal, se descargó menos langostino en los puertos patagónicos cuando se había descargado más langostino de manera general. Claro, se descargó menos que en años anteriores, pero no menos que cuando se pescaba en el Golfo. ¿Sí? Que esto es lo que yo te estoy diciendo. Sí. Abrir el Golfo es pegarse un tiro en las rodillas. ¿Por qué? Porque la pesquería decae tanto que por más que vos seas ahora sí uno de los únicos dos actores que podrían capturarlo con abundancia, sean Chubut y Santa Cruz, el volumen que vas a descargar va a ser menor que el que descargas hoy con la pesca en aguas nacionales. El problema que tiene Santa Cruz, si uno quiere ser realista, y ustedes saben que yo fui autoridad pesquera en Santa Cruz 4 años, tiene que ver con el desplazamiento del langostino en aguas nacionales y el hecho de ver que en Chubut se descarga mucho más langostino que en Santa Cruz. Pero no es un retroceso en el volumen productivo de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque, insisto, aún perdiendo en volumen de descargas con Chubut, se descarga más que cuando estaba el Golfo abierto. Claro, entonces el problema puede ser comparativo en términos de cuánto descarga mi vecino, pero no puede ser en términos de analizar la curva de crecimiento de las descargas. ¿Por qué? Porque aún así, aún cuando vos estés perdiendo con tu vecino, vos tenés más descargas que antes. ¿Se entiende? Sí. Quedan claro, Carlos, que el camino adecuado no es el de querer forzar al recurso para intentar mejorar condiciones de la provincia. Habrá que buscar, ingeniársela, otros mecanismos. Por supuesto. Yo llegué a la provincia de Santa Cruz en 2016 y lo primero que hice fue cerrar las aguas del Golfo. ¿Por qué? Porque sabía, dada mi experiencia anterior en la Dirección Nacional, en ese momento se llama la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera en Nación, sabía que la captura del langostino en el Golfo implica langostino bebé. Lo sabíamos, lo había analizado el INIDEP, todos sabíamos que la ruta para incrementar el volumen productivo que podía ofrecernos la pesca de langostino era variar la zona de captura, y eso iba a ir en beneficio
no de algunos y en contra de Santa Cruz, en beneficio de todos, también de Santa Cruz, también de Santa Cruz. Por eso Santa Cruz empezó a descargar más langostino, que es lo que descargaba cuando se pescaba en el Golfo. Sí, sí. Bueno, los procesos los números no mienten, los números están. Sin duda, los procesos de certificación que está el langostino ahí nomás a la vuelta de la esquina de conseguir las certificaciones, abriendo el Golfo se cae todo. Por supuesto. Sí, es del todo conocido que buena parte del éxito y del crecimiento de la pesquería tiene que ver con respetar la distribución del recurso y las zonas en las que el recurso se reproduce, las zonas en las que el recurso crece y las zonas en las que te vas a encontrar langostino adulto. Mira, durante las zafras de aguas nacionales, ocasionalmente tenés que cerrar algún cuadrante por presencia de L4, pero es muy ocasional. Lo habitual, casi la regla, es que vos tengas que cerrar las zonas en las que se está pescando langostino por presencia de merluza, no por langostino bebé. ¿Qué significa esto? Que cuando vos lo administras de esta forma, tenés casi todo langostino adulto disponible para su captura, casi todo, con números que están en general por arriba del 90 y tanto %, y muy ocasionalmente presencia de langostino L4 o inferior por arriba del 20%. Y cuando digo muy ocasionalmente, verdaderamente ocasional la presencia o que te ocurra ese hecho. Carlos, cuando vos eras subsecretario, la cuota social de langostino, las 3.800 toneladas que le tocan a Santa Cruz, ¿se descargaban en Santa Cruz? Porque más allá de que lo pesca casi el 90% flota fresquera de Mar del Plata, me dicen que no se descarga en Santa Cruz, que se descarga en los puertos, se descarga en Santa Cruz cuando la flota opera en el cuadrante 14, 15, pero cuando la zafra comienza a ir para el norte, se descarga en otros puertos, no en Santa Cruz. Cuando la zafra, cuando yo era subsecretario, te referís a cuando era subsecretario de Santa Cruz, no de Nación. Sí, de Nación también. Bueno, porque es distinto en la medida en que la distribución del recurso ha ido variando con los años. Digamos, el alejamiento del recurso langostino y la presencia de langostino en aguas más al norte se fue acrecentando año a año en los últimos 10 años. Sí, pero la resolución 7 marca con la cuota social que tiene que desembarcarse en Santa Cruz. Bueno, pero por eso, cuando yo era secretario de Pesca de Santa Cruz, yo no tenía un problema de ese estilo. Los barcos descargaban en Santa Cruz porque el langostino estaba más al sur. Eso te estoy aclarando. Entonces, después pudo haber ocurrido que con el pasar de los años, la presencia del langostino se incrementara hacia el norte y que la preocupación de las autoridades pesqueras de Santa Cruz fuera que ese pescado llegara a Santa Cruz, independientemente de que alguno lo descargara o no. ¿Qué te digo yo en relación a eso? Que llega en camión. Mirá, el recurso de la provincia tiene que ser asignado a la flota fresquera, porque así está concebido, y lo más importante va a ser que llegue para la producción y para la generación de empleo. A mí vos me decís, Carlos, ¿pudo haber habido alguna descarga en otra provincia y que la autoridad pesquera de Santa Cruz haya validado por igual? Bueno, no lo sé, no me consta. Lo que sí te digo es que en ese caso, lo que yo miraría y trataría de procurar de cualquier forma sería una modificación de la normativa y que lo trascendental fuera que ese langostino se produzca en la provincia, porque ese era el objeto de la asignación de la cuota. Compensación por el cierre del Golfo, en ese caso, ¿sí? Digamos, honestamente no es ahora mi preocupación, porque yo ya no soy autoridad pesquera de Santa Cruz, estoy en la provincia de Buenos Aires, pero poniéndome en esos zapatos yo haría este análisis. En el caso de que, en el hipotético caso que se aumente la cuota social, como es la idea de Vidal y encuentra un interlocutor válido en López Cazorla, imagino que tienen los votos como para aprobarla. ¿Buenos Aires va a pedir un incremento también de su cuota social o esas 5.000 toneladas que se le fueron asignadas con el Fondo de Asignación para el Fomento Productivo? Tenía un nombre así rimbombante. Bueno, mira, alcanzan. En todo caso, lo primero sería tener una discusión más honesta. ¿En qué sentido? Incrementar la compensación, las 3.800 toneladas por el cierre del Golfo, que como vos bien sabés, a su vez están sometidas a un multiplicador. Sí. Porque no son 3.800, son 3.800 más los multiplicadores en la medida en que avanza la zafra, que te permite llegar a una buena zafra en torno a las 10.000 toneladas por provincia, Chubut más Santa Cruz. Sí.
Es una compensación que si vos tenés en cuenta lo que implican esas casi 10.000 toneladas, más las descargas que recibís por las capturas de aguas nacionales, ya te llevan al umbral en el que vos estabas antes de cerrar el Golfo. Por eso fue el acuerdo, ¿sí? Por eso fue el acuerdo. ¿Por qué? Porque se alcanzó un número que se condecía con lo que se capturaba en la provincia cuando se pescaba en agua del Golfo. Entonces ahí había un piso, ese umbral funcionaba como un piso que ya te daba cobertura. Como ese umbral funcionó como un piso que fue equitativo, cualquier incremento de esa compensación, ¿qué implicaría? Ya no implicaría una compensación, implicaría un desequilibrio en términos compensatorios y significaría en realidad que se le quiere dar más a Santa Cruz. Si lo que se quiere hacer es incrementar lo que las provincias No, tienen, se entiende que... No, porque Chubut va a reclamar lo mismo que Santa Cruz, sea el número que sea. Por supuesto, por eso yo te digo, si lo que se quiere del lado de Nación es incrementar el volumen que tienen las provincias, porque el cuento de la compensación no me lo creo, por lo que te acabo de explicar recién, ya está compensado. Sí, implicaría un desequilibrio para con el resto de los actores. Y claro, bueno, entonces lo que tenemos que discutir en verdad es si tenemos la vocación de darle más a las provincias en general y cuál es el motivo por el que vos discriminarías a Buenos Aires y la dejarías fuera de ese esquema. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la discusión real debería ser otra, no si está compensado o no está compensado, porque los números, la historia de captura y de descargas ya muestran que está compensado. Entonces, si lo que se quiere es incrementar el volumen de la provincia, ya no sería, insisto, porque se quiera compensar algo que ya está compensado, sino que lo que se está buscando es incrementar el cupo de langostino que se ve en la provincia. Bueno, en ese caso nosotros discutiríamos por qué no a Buenos Aires, si está bien o está mal, en primer lugar, hacer eso, y en segundo lugar, ¿por qué no a Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires afuera? ¿Por qué Chubut sí? ¿Por qué Santa Cruz sí? ¿Por qué Buenos Aires no? ¿Vos crees que esto es la antesala de la cuotificación del langostino? No, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? De hecho, yo creo que si vos le haces esta pregunta a alguien que quiera la cuotificación de langostino, puedo imaginarme que, qué sé yo, gente de Capeca la querría, te dirían que esto es contrario a la cuotificación de langostino. Claro, porque le quita porciones para el futuro reparto. Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Carlos, recién hablábamos con Sebastián Agliano de la Asociación Costera, donde él ya se muestra muy escéptico a la posibilidad de que en algún momento alguna autoridad gubernamental reciba a algún actor grande o chico de la industria pesquera. ¿Crees que hay cierta animosidad ya con el sector por lo que pasó hace un año atrás, porque no lo tienen en la agenda? Gonzalo, que está hablando, ¿no? Sí. A veces no es fácil distinguir. Gonzalo, sí. Yo te haría la pregunta a vos. ¿Quién puede no creer que hay animosidad con el sector? Hubo un cambio de gestión. La primer propuesta del gobierno nacional fue salir a licitar cupos, permisos, no tener disquisiciones entre quienes están invirtiendo en la Argentina y contratando personal en la Argentina y traer barcos de afuera que pudieran descargar en el exterior. La pesca ha sido totalmente maltratada a lo largo del último año y 3 meses. Y cuando Sebastián Agliano, un hombre a quien yo respeto, y no tiene mi misma ideología política, porque nosotros lo hemos charlado 1000 veces, y a veces está bien discutir política en general y política pesquera en particular, te dice que no los atienden, te está diciendo la verdad, y lejos de atenderlo, lo que hay es una total desaprensión por los grandes protagonistas de la pesca argentina. Sus trabajadores, que iban a ser ninguneados, permitiendo las descargas en el exterior, permitiendo el empleo y el embarque de personal extranjero. También los empresarios que invierten en el sector hace años, porque les dijeron, bueno, ustedes tienen un permiso y tienen una cuota, bueno, lo lamento, vamos a ir a licitarlas. Cuando eso, por suerte, se cayó por la resistencia de diferentes legisladores en el Congreso y por la resistencia que marcó con mucha categoría y unidad el sector, Cámaras Empresarias Unidas, cuando todo se cayó, continuaron por el camino, bueno, ahora les vamos a incrementar el DUE, casi como un acto de venganza, les vamos a incrementar el DUE, les vamos a hacer pagar más, vamos a ver si justificamos la merluza, vamos a ver qué hacemos con ustedes. Y esta es la situación, con sus más y con sus menos, que ha tenido que atravesar el sector durante el último año, a lo que se puede sumar un montón de factores económicos que han hecho que la pesca
sea cada vez más inviable, que tenga cada vez más conflictividad y que termine en situaciones que lentamente la van a ir llevando a una situación de hackeo, que es del todo evidente cuando haces un repaso de cuál es la situación comercial y productiva de la pesca. Cuando Domingo Contesi en el último discurso habló de fuego amigo, que se ven afectados por cierto fuego amigo, ¿compartís esa expresión? Y por supuesto, digamos, si yo estuviese en los zapatos de Domingo y viera como está viendo él, que ya no tiene nuevas órdenes de construcción de buques como ocurría en el pasado, o como le ocurrió en 2017-2018, cuando tuvo que sacar una solicitada en medios nacionales, en Clarín, en La Nación, que ha visto que nuevamente quienes venían a prometerle una baja en los impuestos en realidad se los aumentaron, quienes venían a proponerles un nuevo estado de discusión de política general y de política pesquera en particular, prometiéndoles mesa de discusión y participación, en realidad les han cerrado la puerta a la cara, y es una historia que se repite. Vos preguntale cuando tenga la oportunidad, o si querés, si me permitís la sugerencia, si es cierto o es falso que él tuvo que sacar una solicitada porque no tenía órdenes de construcción en el año 2017, 2018, y fíjate lo que le pasa ahora. Bueno, le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que asumen, lo que hacen con el sector es maltratarlo, incrementarle los impuestos. ¿Vos te fijaste cuánto valía el combustible hace 1 año y 3 meses y cuánto vale ahora? ¿Te fijaste cuánto valía o cuánto le pagaban por vender merluza en el muelle hace 1 año y cuánto ahora? ¿Te fijaste que han hecho en el medio? ¿A quién le han bajado derechos de exportación y a quién no? ¿A quién le ha subido el DUI y a quién no? ¿A quiénes han puesto en jaque y a quiénes no? Digamos, es evidente que el sector no tiene un lugar en la agenda de este gobierno, que sí lo tienen las entidades financieras, como ocurrió en el pasado, y los sectores productivos nacionales en general, ante este tipo de gobiernos, lo que tienen es, estas vivencias, tener que vivir en la incertidumbre, tener que planificar medidas de resistencia, y ningún nivel de reconocimiento. Y lo mismo puedo decirte si hablamos de los trabajadores del sector. Van a pedir, la última de mi parte, Carlos, ¿van a pedir al Consejo o al subsecretario la nómina del compromiso asumido de las empresas poteras con el reproceso de calamar en tierra? Todavía... están a tiempo, creo que hasta fin de este mes. Correcto, porque la reglamentación que tenés vigente hasta el mes de... Sí, esa no la derogó Federico, todavía hay que agradecer. ¿Perdón? Federico no derogó esa disposición, hay que agradecérselo. Bueno, sí, afortunadamente, no, espero que no la modifiquen. Espero. Porque esa normativa fue una normativa consensuada con los gremios de los trabajadores, los gremios que nuclean a los trabajadores de las plantas pesqueras, tanto del STIA como del SOIP, que tenían ese reclamo, que no sabes, y sí, por supuesto, pero por lo demás, tampoco vas a resolver la situación pero se comenta que es todo cartón pintado, que en realidad no están exigiendo nada, que no están controlando ninguna descarga, ninguna fiscalización de la captura para reproceso en frigorífico. En tal caso estaría muy mal, pero estamos ante un problema todavía mayor, porque aun cuando eso funcione del todo bien, los problemas que estamos teniendo con la productividad o con los números de la merluza, así como estamos, se van a ir agravando, y todos bien sabemos que el pescado blanco es el principal insumo para el Puerto Mar del Plata, ¿no?